Una nueva etapa. Era una mañana tranquila en la mansión Youdou. Issei se despertó con la sensación de algo cálido y suave a su lado. Al abrir los ojos, su corazón casi se detuvo. Rias Gremory estaba acostada desnuda a su lado, mirándolo con una sonrisa juguetona. Rias. ¿Qué haces aquí?, exclamó Issei, su rostro completamente rojo. Rias apoyó su cabeza en su mano, mostrando una expresión confiada. Issei, ¿no es tan raro que la dueña de su sirviente quiera pasar la noche a su lado, o sí?, respondió con calma, disfrutando de la reacción nerviosa de Issei. Antes de que Issei pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, revelando a Asia. La rubia entró apresuradamente, llevando un desayuno que casi dejó caer al ver la escena. Issei. ¿Qué está haciendo Rias-sama en tu cama?, gritó, con lágrimas en los ojos y un evidente tono de celos. Rias sonrió levemente, sintiendo que su pequeño juego estaba funcionando. Asia, impulsada por sus emociones, dejó la bandeja de desayuno en el suelo y, en un arrebato impulsivo, comenzó a desvestirse. Si Rias-sama está así contigo, entonces yo también, exclamó Asia, mientras Issei intentaba frenarla. Espera, Asia. No tienes que hacer esto, gritó Issei, agitando los brazos mientras su rostro seguía enrojecido. Rias, aún tranquila, miró la escena con un toque de diversión, aunque en el fondo disfrutaba ser la única que tenía este tipo de cercanía con Issei. Goten y Akeno. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Goten estaba entrenando en el jardín trasero, lanzando golpes y patadas al aire con una precisión impresionante. Desde su regreso al grupo, había notado los cambios en la dinámica. Rias parecía estar más enfocada en Issei, y Akeno. Bueno, Akeno lo miraba con una mezcla de desdén y resentimiento que no había visto antes. Akeno salió al jardín, aparentemente para recoger flores, pero su verdadera intención era otra. Cuando pasó cerca de Goten, dejó escapar un comentario en voz baja pero cargado de veneno. «Qué desperdicio de poder en alguien que no sabe cómo usarlo», dijo, sin detenerse. Goten detuvo su entrenamiento y volteó a verla con una expresión seria. ¿Eso fue para mí?, preguntó, su voz calmada pero con un tono que dejaba claro que no aceptaría provocaciones. Akeno se detuvo y lo miró directamente a los ojos, su sonrisa habitual ausente. Si lo tomaste como algo personal, quizás es porque sabes que tengo razón, respondió, cruzando los brazos. La tensión entre los dos era palpable. Goten dio un paso hacia ella, manteniendo su postura firme. Mira, Akeno, si tienes un problema conmigo, dilo de frente. No voy a perder el tiempo adivinando, dijo, su voz cargada de autoridad. Akeno apretó los puños, su resentimiento saliendo a la superficie. ¿Mi problema? ¿De verdad no te das cuenta? Todos dependíamos de ti, Goten. Pensábamos que eras alguien en quien podíamos confiar. Pero nos abandonaste cuando más te necesitábamos. Y ahora actúas como si nada de esto te importara, dijo, su voz temblando de rabia. Goten la miró fijamente, sin parpadear. No me alejé porque quise. Me alejé porque necesitaba centrarme. Y si eso no te gusta, ese es tu problema, no el mío, respondió, con una frialdad que solo enfureció más a Akeno. Akeno dio un paso hacia él, su rostro a solo centímetros del de Goten. Eres un egoísta, Goten. Tienes tanto poder, pero no te importa nada ni nadie más que tú mismo, dijo, con una mezcla de furia y dolor en su voz. Goten mantuvo su mirada fija en ella. Tal vez tengas razón. Pero al menos yo soy honesto conmigo mismo. No finjo ser alguien que no soy, respondió, dando por terminada la conversación mientras se alejaba. Akeno lo observó irse, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Aunque su resentimiento hacia él seguía ardiendo, no podía evitar sentirse atraída por su fuerza y su carácter implacable. Rias y Issei. Goten observa desde lejos en la noche. Rias convocó a Issei a su habitación para discutir los planes futuros del gremio. La conversación comenzó siendo seria, pero poco a poco se volvió más relajada. Rias, sintiéndose cada vez más cómoda con Issei, se dejó llevar por sus sentimientos. Aunque aún no lo admitía por completo, estaba empezando a enamorarse de él. Mientras tanto, Goten observaba desde una ventana cercana, viendo cómo Rias y Issei compartían momentos que solían ser exclusivamente entre él y Rias. Por primera vez, sintió algo parecido a una punzada en el pecho, pero rápidamente la ignoró. Ella ha tomado su decisión.
No es asunto mío, pensó, alejándose de la ventana. Distancia y confort incómoda en casa de Issei. Continuación, la reunión en casa de Issei continuaba en su transcurso, pero cada minuto que pasaba parecía hacer que el ambiente se volviera más pesado. La interacción entre los miembros del club de ocultismo era cada vez más incómoda, llena de tensiones no resueltas. Goten, de pie cerca de la ventana, no podía evitar mirar a todos, especialmente a Rias y a Keno. La situación lo estaba molestando, pero su actitud se mantenía fría y distante. Issei, ajeno a lo que sucedía en su entorno, estaba completamente enfocado en los detalles de la misión que tenían por delante. Sin embargo, su actitud despreocupada solo aumentaba la incomodidad que Goten sentía. Estaba acostumbrado a ese comportamiento de Issei, pero en ese momento, algo en su interior le decía que no debía dejarlo pasar. Rias estaba sentada en el sofá, su mirada fija en la mesa frente a ella, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vez que Goten la miraba, sentía como si un peso invisible se cayera sobre su pecho. No podía dejar de preguntarse si aún había algo entre ellos, algo que no había sido resuelto. ¿Qué sentía por él? ¿Qué haría ahora que él parecía tan diferente? Akeno, de pie cerca de la puerta, observaba todo con una calma tensa. Su mirada no dejaba de fijarse en Goten, y aunque intentaba mantener su compostura, algo dentro de ella se revolvía. Cada vez que él se movía, cada vez que cruzaba miradas con ella, sentía un vacío en su estómago. No entendía por qué, pero cada gesto de Goten la hacía sentirse más molesta y, al mismo tiempo, más preocupada. ¿Por qué se sentía así? Entonces, ¿todos de acuerdo con el plan?, preguntó Kiba, mirando alrededor, tratando de romper el silencio incómodo que se había instalado en la sala. Issei levantó la cabeza, notando por fin la tensión en el aire, pero sin comprender completamente qué estaba pasando. Sí, claro, respondió alegremente, sin darse cuenta de los miramientos tensos. Vamos a hacer esto. En ese momento, la madre de Issei irrumpió en la habitación, con una gran sonrisa en el rostro y una caja de fotos en las manos. Oh, chicos. ¿Quieren ver algo adorable?, dijo con entusiasmo, mientras sacaba las fotos viejas de Issei cuando era pequeño. Los miembros del club se miraron entre sí, algo sorprendidos por la repentina irrupción, pero no pudieron evitar ser arrastrados por la calidez de la madre de Issei. Issei, al ver las fotos, se sonrojó levemente. «Mamá, no hagas eso», exclamó, aunque su tono era claramente avergonzado. Sin embargo, la madre de Issei pasó una foto a cada uno, y Goten no pudo evitar mirar la foto de Issei cuando era niño. En la imagen, él estaba con una espada de juguete en las manos, una gran sonrisa en su rostro. De alguna manera, Goten sintió una pequeña sonrisa en sus labios, una sonrisa que no mostraba a menudo. «¡Qué tierno!», murmuró Goten, sin querer, dejando escapar una pequeña risa mientras miraba la foto. Su tono no era de burla, sino más bien genuino. Algo en ese momento, algo tan simple como una foto de infancia, le dio una sensación de nostalgia que no entendía. Como si en su mundo, donde todo era pelea y caos, ver esa foto le recordara que a veces la vida podía ser más sencilla, más inocente. Kiba, al escuchar a Goten, frunció el ceño, pero en lugar de decir algo, se quedó en silencio, observando la foto. Algo en él cambió, como si esa simple imagen le hubiese provocado un pequeño desconcierto. Había algo en Goten que le incomodaba, pero no sabía exactamente qué era. Quizás había algo de ese chico que no lograba entender, pero al ver la foto de Issei, recordando cómo él también había sido un niño en su momento, Kiba no pudo evitar sentirse un poco más distante de Goten, como si un abismo invisible se hubiera creado entre ellos. Akeno, por su parte, observaba a Goten con atención. Notó la pequeña sonrisa en su rostro, un gesto que nunca mostraba. Y, en ese momento, fue cuando algo en ella se removió. ¿Por qué le gustaba ver esa sonrisa? ¿Por qué algo en su pecho se sentía extraño al verlo de esa manera? Pero no podía dejar que esos pensamientos dominaran su mente. Akeno desvió la mirada y, con una sonrisa ligeramente falsa, se inclinó para mirar mejor la foto de Issei. «Vaya», comentó Akeno, con un tono juguetón. «Qué valiente eras con esa espada. No puedo creer que hayas crecido tanto, Issei». Issei se rió nerviosamente, mientras la madre de Issei pasaba a otra foto, esta vez de una niña rubia con una sonrisa dulce. Los ojos de Rias se agrandaron al reconocer a la chica. «¿Quién es ella?», preguntó, señalando la foto de la niña con curiosidad. La madre de Issei sonrió ampliamente. «Ah, esa es mi amiga de la infancia, Ayumi. Estábamos muy unidas cuando Issei era pequeño».
Goten, al escuchar el nombre de Ayumi, frunció ligeramente el ceño, pero nadie pareció notarlo. Aunque, para ser honesto, no le prestó demasiada atención. Sin embargo, algo le molestaba, no estaba seguro de qué exactamente, pero un ligero malestar lo recorrió al ver la manera en que Rias observaba la foto. Kiba, por otro lado, no pudo evitar mirar la foto con más atención. Aunque su rostro no mostró ninguna emoción, había algo en su mirada que cambiaba lentamente. Algo en la imagen de la niña con Issei lo hacía sentirse incómodo. Recordaba cómo en su propia vida, la infancia había sido algo que dejaba atrás tan rápido, algo no estaba bien. Algo no le cuadraba. Rias observó las fotos, pero su atención regresó rápidamente a la foto de la espada de Issei. A pesar de su semblante tranquilo, sentía una extraña incomodidad al ver cómo Goten había reaccionado. Sus labios se apretaron un poco, y sin darse cuenta, su mente comenzó a divagar en los recuerdos de él. ¿Qué estaba sucediendo entre ellos? ¿Por qué sentía ese retortijón en su estómago? La madre de Issei, sin embargo, siguió mostrando fotos con entusiasmo, ajena a la tensión que se había instalado entre los presentes. Oh, y esta es otra. Continuó, mientras pasaba otra foto de Issei con su mamá, donde él estaba abrazando a una chica de cabello largo y oscuro. Este fue el primer amor de Issei. Issei se sonrojó de inmediato, mientras Goten miraba la foto sin un cambio en su expresión. Akeno, al escuchar la mención de un primer amor, no pudo evitar mirarlo fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de celos reprimidos. Pero, nuevamente, no dijo nada. Los minutos pasaron mientras la reunión continuaba, pero algo en el ambiente había cambiado. La presencia de Goten seguía siendo una incógnita para todos, como una sombra que se deslizaba entre ellos sin ser completamente vista. Y a medida que la tarde se desvanecía, todos los pensamientos no expresados seguían flotando en el aire, como si fuera cuestión de tiempo antes de que algo, finalmente, estallara. Confrontación profunda. El sol estaba en su punto más alto, bañando el jardín trasero de la mansión con una luz dorada. Allí, bajo la sombra de los árboles, Goten continuaba su entrenamiento de kickboxing. Desde que adoptó este nuevo estilo, sus movimientos habían adquirido un ritmo calculado y peligroso, lleno de precisión. Como era zurdo, esto le daba una ventaja natural. Sus golpes salían en ángulos inesperados, desconcertando a cualquiera que intentara leer su estrategia. Cada golpe y patada que lanzaba no era solo físico, había una intención detrás de cada uno. Una patada frontal, front kick, salía disparada como una lanza, seguida por un movimiento giratorio que terminaba con una poderosa roundhouse kick dirigida a la altura de la cabeza. Su pie impactó contra un tronco que usaba como objetivo, el sonido del impacto resonando en todo el jardín. El tronco se partió con un crujido, pero Goten apenas reaccionó, su mirada fija en el siguiente movimiento. A lo lejos, Akeno observaba en silencio. Desde una de las ventanas de la mansión, sus ojos estaban clavados en él. Algo en sus movimientos la inquietaba profundamente. Era ese aire de confianza y desapego, esa calma en medio de la tormenta que la irritaba más de lo que quería admitir. A pesar de que su expresión permanecía neutral, el resentimiento hervía bajo la superficie. Goten, consciente de la presencia de Akeno, no se detuvo. Giró sobre su pierna derecha, lanzando un devastador spinning back kick que cortó el aire como una cuchilla. A pesar de la fuerza de sus golpes, su rostro permanecía impasible, como si estuviera en otro mundo, lejos de los conflictos emocionales que lo rodeaban. Finalmente, Akeno no pudo contenerse más. Salió al jardín con pasos firmes, su cabello ondeando con el viento. Cuando Goten notó su presencia, no se inmutó. Lanzó un último golpe con su brazo izquierdo, el puño zurdo impactando contra el tronco partido, antes de detenerse. ¿Qué quieres, Akeno?, preguntó, su tono carente de interés mientras se limpiaba el sudor de la frente con la manga de su camisa. Akeno cruzó los brazos, su mirada llena de una mezcla de resentimiento y algo más difícil de identificar. ¿Qué quiero? Quiero saber por qué sigues aquí. Claramente no te importa nada de lo que hacemos. Siempre actúas como si fueras superior a nosotros, como si nada te afectara. Espetó, su voz cargada de rabia contenida. Goten se giró lentamente hacia ella, su mirada fija en sus ojos. Había algo en esa mirada que la hizo dudar por un instante, como si él pudiera ver directamente a través de ella. Estoy aquí porque decidí estarlo. No tengo que justificarme ante ti ni ante nadie. Respondió con calma, pero con un tono que dejaba claro que no iba a retroceder. Akeno apretó los puños, dando un paso hacia él. Eres un egoísta, Goten.
Tienes tanto poder, pero lo desperdicias. Y cuando realmente te necesitamos, decides alejarte. ¿Sabes lo frustrante que es eso?, dijo, su voz temblando entre la furia y el dolor. Goten inclinó ligeramente la cabeza, analizando sus palabras antes de responder. Me alejé porque lo necesitaba, ¿a qué no? No voy a cargar con las expectativas de los demás. Si eso te molesta, es tu problema, no el mío. Dijo con una frialdad que la hizo enfurecer aún más. Akeno se acercó aún más, hasta que sus rostros estaban a solo unos centímetros de distancia. Eres un cobarde, Goten. Te escondes detrás de esa actitud indiferente porque tienes miedo de sentir algo. Dijo, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y algo más profundo. Goten no se movió. Su mirada permaneció fija en la de ella, como una roca inquebrantable en medio de una tormenta. Tal vez tengas razón. Tal vez no. Pero no voy a cambiar para cumplir tus expectativas, Akeno. Si eso es lo que querías escuchar, ahí lo tienes. Respondió, dando un paso atrás y volviendo a su postura de combate. Akeno lo miró durante unos segundos más, su corazón latiendo con fuerza. Finalmente, dio media vuelta y se alejó, pero no antes de lanzar una última mirada de desdén. Eres imposible, Goten. Dijo antes de desaparecer en la mansión. El estilo de Goten. Después de la confrontación, Goten se sumergió aún más en su entrenamiento. Su estilo de kickboxing era único, perfeccionado a través de horas de práctica y combates simulados. Como zurdo, tenía una ventaja táctica. Sus golpes y patadas venían de ángulos que la mayoría de los oponentes no podían anticipar. Técnicas de Goten destacadas. 1. Patada lateral, side kick. Un movimiento rápido y devastador, perfecto para mantener a los oponentes a distancia. Goten usaba su pierna izquierda como una extensión de su cuerpo, generando un impacto que podría derribar a un oponente más grande que él. 2. Gancho zurdo, left hook. Con su mano dominante, lanzaba ganchos con una precisión quirúrgica, apuntando a los puntos débiles de sus oponentes. 3. Uppercut cruzado. Su movimiento característico, un golpe ascendente que combinaba fuerza y velocidad, dirigido al mentón de su oponente para un impacto decisivo. 4. Patada baja sorpresa, low kick. Con su pierna izquierda, atacaba los muslos del oponente para desestabilizarlo, aprovechando la oportunidad para lanzar un golpe final. 5. Combinaciones rápidas. Sus ataques no eran solo poderosos, sino también fluidos. Mezclaba golpes y patadas con una coordinación impecable, manteniendo a sus oponentes constantemente a la defensiva. A pesar de todo, Goten no entrenaba para impresionar a los demás. Lo hacía para él mismo, para encontrar una paz interna que parecía estar fuera de su alcance. Miradas cargadas de emociones. En los días siguientes, las interacciones entre Goten y Akeno se volvieron tensas. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el aire se cargaba de electricidad. Akeno lo miraba con un desprecio apenas contenido, mientras que Goten, fiel a su naturaleza, mantenía una expresión neutral, como si nada de lo que ella hiciera pudiera afectarlo. Durante una cena en la mansión, Akeno no pudo evitar lanzar un comentario mordaz. Es curioso cómo alguien tan fuerte puede ser tan inútil en los momentos importantes. Dijo, mirando su plato pero claramente dirigiéndose a Goten. Goten levantó la mirada de su comida, su expresión endureciéndose. Si tienes algo que decirme, Akeno, dilo de frente. No me interesan tus juegos. Respondió, su voz baja pero llena de autoridad. La tensión en la sala era palpable. Akeno lo miró directamente a los ojos, pero no dijo nada más. En el fondo, sabía que sus sentimientos hacia él eran más complicados de lo que quería admitir, y eso solo alimentaba su frustración. Mientras tanto, Rías observaba la interacción en silencio, preguntándose si alguna vez podrían superar la brecha que se había formado entre ellos. La ira de Rías y el origen de Kiba. El ambiente del día estaba cargado de tensión. La investigación que el grupo de Rías llevaba a cabo en la ciudad estaba resultando más peligrosa de lo que habían anticipado. Una actividad inusual de exorcistas se había vuelto una amenaza directa, y era urgente detenerla antes de que algo peor ocurriera. Goten, con su habitual postura despreocupada, caminaba unos pasos detrás del grupo. Aunque parecía desinteresado, estaba atento a cada detalle, evaluando la situación sin involucrarse demasiado. Era su forma de abordar las cosas, observando antes de actuar. Por otro lado, Kiba, quien normalmente era el más centrado del grupo, se mostraba tenso e inquieto. Algo en esa misión lo afectaba profundamente, pero no lo compartía con nadie.
Su actitud estaba empezando a preocupar a Rías, aunque decidió no presionarlo por el momento. El encuentro con los exorcistas. El grupo llegó a un callejón donde la presencia de energía sagrada era evidente. De repente, fueron emboscados por un grupo de exorcistas liderados por un enemigo que ya habían enfrentado antes, Fred Selfen. Su sonrisa burlona y su actitud desquiciada eran inconfundibles. Pero miren quiénes llegaron. El club de demonios en pleno. Exclamó Fred, agitando su espada sagrada con aire juguetón. ¿Y ese chico nuevo? Vaya músculos. ¿Qué te dieron, esteroides demoníacos? Goten no respondió. Simplemente lo miró con una expresión indiferente, lo que pareció irritar a Fred aún más. La pelea comenzó rápidamente. Kiba se lanzó al ataque con una agresividad que sorprendió incluso a sus compañeros. Mientras tanto, Goten permanecía en la retaguardia, observando la situación y actuando solo cuando era necesario. El problema surgió cuando Kiba, cegado por su propia ira, dejó un flanco descubierto. Un exorcista menor aprovechó la oportunidad para atacar directamente a Koneko, quien intentó defenderse pero no pudo evitar recibir un corte en el brazo. «Koneko», gritó Rías, corriendo hacia ella. Antes de que el exorcista pudiera continuar su ataque, Goten intervino con una rapidez impresionante. Con un movimiento fluido, ejecutó una patada giratoria, spinning back kick, que derribó al atacante al instante. Luego se giró para asegurarse de que Koneko estuviera fuera de peligro. Rías usó su magia para curar la herida de Koneko, pero su mirada estaba fija en Kiba, quien había detenido su combate al ver lo que había sucedido. La furia en sus ojos era evidente. «Kiba, ¿qué demonios estabas haciendo?», exclamó Rías, caminando hacia él con pasos firmes. Kiba intentó explicarse, pero Rías no quiso escuchar excusas. «Te dejaste llevar por tus emociones y pusiste a todos en peligro. Eso es inaceptable. Si no puedes controlar tus propios sentimientos, no tienes lugar en mi equipo», dijo, su voz temblando de frustración. El grupo permaneció en silencio. Kiba, claramente afectado por las palabras de Rías, bajó la cabeza. Goten, por su parte, lo miró con una mezcla de seriedad y comprensión, pero no intervino. El origen de Kiba esa noche, Rías decidió explicar la situación a Issei y Asia, quienes estaban confundidos por el comportamiento de Kiba. En casa de Issei, mientras tomaban un descanso, Rías comenzó a hablar. «Hay algo que ustedes no saben sobre Kiba. Su pasado está lleno de dolor y sufrimiento. Lo que ocurrió hoy fue un reflejo de ese pasado», dijo, su tono serio. Issei y Asia intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué ocurrió con Kiba, presidenta?», preguntó Asia. Rías suspiró antes de continuar. «Kiba fue parte de un experimento inhumano. Fue seleccionado junto con otros niños para un programa que intentaba crear usuarios perfectos de espadas sagradas. Sin embargo, cuando los resultados no fueron los esperados, todos fueron descartados, de la peor manera. Kiba fue el único que logró escapar». Asia llevó una mano a su boca, horrorizada. Eso es terrible», murmuró. Issei, por su parte, apretó los puños. «Entonces, ¿por eso odia tanto las espadas sagradas?», preguntó. Rías asintió. «Así es. Pero ese odio lo consume. Y hoy, ese odio casi nos cuesta la vida de Koneko. Kiba necesita enfrentar su pasado, o nunca podrá avanzar». Issei permaneció en silencio, claramente afectado por la historia. Asia también estaba visiblemente conmovida, pero había una determinación en sus ojos. «Si hay algo que podamos hacer para ayudarlo, díganos, presidenta», dijo Asia, con suavidad. Rías les sonrió levemente, agradecida por su apoyo. Goten y su propio entrenamiento. Mientras tanto, Goten continuaba su rutina de entrenamiento. Cada golpe y cada patada eran un recordatorio de su dedicación a la mejora personal. Aunque mantenía su distancia del grupo, no podía evitar reflexionar sobre lo sucedido. «El pasado puede ser una carga pesada», murmuró para sí mismo mientras lanzaba una serie de golpes rápidos con su puño izquierdo, aprovechando su condición de zurdo para practicar combinaciones impredecibles. A pesar de su actitud despreocupada, había algo en la lucha interna de Kiba que resonaba en él. Pero, como siempre, Goten prefería mantener sus pensamientos para sí mismo. Cualidad de Goten y el enigma en el corazón de Akeno. Los días después del incidente con Kiba transcurrieron en una calma relativa. Sin embargo, dentro del grupo, las tensiones seguían creciendo. Akeno, quien había desarrollado un resentimiento silencioso hacia Goten, no podía evitar sentirse confundida cada vez que lo veía.
Algo en él la desconcertaba, especialmente cuando parecía cambiar de actitud repentinamente. Goten era, en su mayoría, alegre y relajado. Sonreía con facilidad y se mostraba despreocupado, lo que irritaba aún más a Akeno. Pero, de vez en cuando, su mirada se oscurecía, y su voz, normalmente cálida, adquiría un tono más agudo y penetrante. En esos momentos, Goten irradiaba una autoridad y una confianza que desarmaban incluso a los más seguros. Una misión con tensiones. El grupo se encontraba en las afueras de la ciudad, investigando una posible actividad de caídos en un bosque cercano. Akeno, quien lideraba la misión, mantenía su actitud profesional, pero cada vez que Goten hablaba, no podía evitar fruncir el ceño. Goten, ¿podrías tomarlo en serio por una vez? Esto no es un juego, dijo Akeno, mientras ajustaba su kimono. Goten sonrió despreocupado, colocando sus manos detrás de la cabeza. Relájate, Akeno. Estamos en equipo, ¿no? Si las cosas se ponen feas, yo me encargo. Respondió con su tono habitual. Akeno lo fulminó con la mirada. Eso es precisamente lo que me molesta de ti. Siempre actúas como si nada te importara. ¿Crees que todo se resuelve con fuerza bruta? Dijo, su voz cargada de frustración. Goten detuvo su andar y giró hacia ella, su expresión cambiando en un instante. Su sonrisa desapareció, y sus ojos, normalmente llenos de energía, se volvieron fríos y calculadores. No es fuerza bruta, Akeno. Es confianza. Si no te gusta cómo hago las cosas, tal vez deberías preguntarte por qué sigues mirándome. Su voz era más aguda, como un filo cortante que dejó a Akeno sin palabras. Por un momento, el silencio reinó entre ellos. Issei, Asia y Kiba, quienes habían estado observando desde la distancia, intercambiaron miradas nerviosas. La tensión era palpable. Akeno respiró hondo, tratando de calmarse. Haz lo que quieras. Pero no interfieras con mi estrategia. Respondió finalmente, dándole la espalda. Goten simplemente sonrió de nuevo, como si nada hubiera pasado. Claro, lo que digas, Akeno. Respondió con su tono habitual, lo que la enfureció aún más. El conflicto interno de Akeno. Esa noche, después de regresar de la misión, Akeno no podía dejar de pensar en Goten. Estaba recostada en su cama, mirando el techo, mientras recordaba cómo sus ojos habían cambiado en un instante. ¿Qué demonios le pasa?, murmuró para sí misma. Un momento es un idiota sonriente, y al siguiente, cerró los ojos, tratando de alejar esos pensamientos. Sin embargo, no podía evitar preguntarse por qué alguien como él podía afectarla tanto. Es arrogante, molesto, y griega. Se detuvo, recordando cómo su presencia llenaba el ambiente, cómo su voz cambiaba y, sin querer, cómo eso hacía que su corazón se acelerara. Akeno se cubrió el rostro con las manos, tratando de calmarse. No. No me gusta. No puede gustarme. Es imposible, susurró, aunque una pequeña parte de ella sabía que estaba mintiendo. El estilo de Goten y su entrenamiento. Mientras tanto, Goten estaba en el área de entrenamiento del club, practicando sus movimientos de kickboxing. A pesar de su actitud relajada, era evidente que su técnica estaba pulida. Su entrenamiento se centraba en aprovechar su zurdez, lo que lo hacía un oponente impredecible. Cada golpe y cada patada eran precisos, casi artísticos. Goten combinaba movimientos básicos con giros rápidos, usando su pierna izquierda para lanzar patadas de giro y front kicks que podían desestabilizar a cualquier adversario. Si uso mi izquierda para distraer, murmuró, lanzando un puñetazo con la derecha seguido de una patada baja con la izquierda. Y luego cambió el ritmo. Era evidente que Goten había adoptado un enfoque calculado en su estilo de lucha, usando su zurdez como ventaja y explotando la sorpresa en cada movimiento. El encuentro en el pasillo. Al día siguiente, Goten y Akeno tuvieron un breve encuentro en los pasillos de la academia. Mientras Goten caminaba con las manos en los bolsillos, Akeno, quien venía de frente, lo miró con una mezcla de desdén y curiosidad. ¿Qué pasa, Akeno? ¿Sigues molesta conmigo?, preguntó Goten, con su tono despreocupado. Akeno entrecerró los ojos. No tengo tiempo para tus tonterías, respondió, intentando pasar de largo. Sin embargo, Goten dio un paso al lado, bloqueando su camino. Su expresión cambió nuevamente, su mirada volviéndose más penetrante. ¿De verdad? Porque parece que sí, dijo, su voz más aguda, haciendo que Akeno lo mirara fijamente. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, como si estuvieran midiendo fuerzas.
Finalmente, Akeno apartó la mirada y siguió caminando, aunque su corazón latía con fuerza. Goten la observó mientras se alejaba, su sonrisa regresando lentamente. «Te estás complicando la vida sola, Akeno», murmuró para sí mismo, antes de continuar su camino. «Claro». Un encuentro bajo la luna. El aire fresco de la noche llenaba los jardines de la Academia Kuo. Las luces de los postes iluminaban suavemente los caminos, mientras Goten caminaba sin rumbo fijo. Había terminado su entrenamiento nocturno y decidió que un paseo lo ayudaría a despejar su mente. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. A lo lejos, en un banco cerca de un pequeño estanque, Rias estaba sentada sola, mirando el reflejo de la luna en el agua. Su cabello rojo ondeaba ligeramente con la brisa, y su expresión era tranquila, aunque sus pensamientos eran todo menos eso. Goten, al notar su presencia, dudó por un momento, pero finalmente se acercó con su andar despreocupado. «¿No es tarde para que la presidenta del club de ocultismo esté aquí sola?», dijo, deteniéndose a unos pasos de ella. Rias levantó la vista, sorprendida por un instante, pero luego esbozó una sonrisa ligera. «Podría decir lo mismo de ti, Goten. ¿No deberías estar descansando después de todo ese entrenamiento?», respondió, su tono sereno pero con un deje de curiosidad. Goten se encogió de hombros y se sentó en el banco junto a ella, dejando un espacio respetuoso entre ambos. «Descansar es aburrido. Prefiero moverme, pensar en otras cosas, o cruzarme con personas que no esperaba ver», dijo, con una pequeña sonrisa que tenía un toque de picardía. Rias lo miró de reojo, sintiendo cómo esa sonrisa despertaba algo en ella, algo que había estado intentando reprimir. Una conversación honesta. El silencio se alargó por unos momentos, roto solo por el suave sonido del agua en el estanque. Finalmente, Rias decidió hablar. «¿Sabes, Goten, antes de que Issei llegara a mi vida, pensé que tú y yo podríamos haber tenido algo», admitió, su voz suave pero cargada de sinceridad. Goten giró la cabeza para mirarla, su expresión relajada, pero sus ojos mostraban una intensidad que hizo que Rias desviara la mirada. «¿Y por qué no pasó?», preguntó él, su tono más serio de lo habitual. Rias apretó ligeramente las manos sobre su regazo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Porque, en ese entonces, no entendía mis propios sentimientos. Y luego, cuando Issei llegó, todo cambió. Él me salvó de muchas maneras, y…». Hizo una pausa, mirando a Goten de nuevo. «Creo que estoy con él ahora». Goten asintió lentamente, como si procesara sus palabras. «¿Creo, Suena como si todavía tuvieras dudas», dijo, su tono ligeramente provocador, pero su mirada era directa, como si intentara leerla. Rias frunció el ceño, intentando mantener la compostura. «No es eso. Estoy segura de mis decisiones. Y además, ya no importa lo que sentía por ti», respondió, tratando de sonar firme. Goten sonrió, aunque esta vez con un toque más melancólico. «Si dices que no importa, entonces supongo que no importa. Pero no puedes negar que hay algo en nosotros, algo que no desaparece tan fácil». Rias sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Sabía que Goten tenía razón, pero también sabía que no podía permitirse pensar de esa manera. El cambio en Goten. Mientras hablaban, Rias notó algo en Goten que la desconcertaba. Había cambiado desde la última vez que tuvieron una conversación sincera. Su actitud seguía siendo relajada, pero había algo más bajo la superficie, algo más oscuro y complejo. «Has cambiado, Goten. Ya no eres el mismo chico despreocupado que conocí al principio», dijo, tratando de desviar el tema. Goten apoyó los codos sobre sus rodillas y miró hacia el estanque, su mirada fija en el agua. «La gente cambia, Rias. A veces, por las cosas que pasan a su alrededor. Otras veces, simplemente porque deciden ser diferentes», dijo, su voz más grave de lo normal. Rias sintió un escalofrío al escuchar el tono de su voz. Era como si Goten tuviera dos caras, una alegre y relajada, y otra seria y penetrante. «¿Y cuál de esas razones aplica para ti?», preguntó, sin poder evitar la curiosidad. Goten la miró de nuevo, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Rias contuviera el aliento. «Tal vez ambas. Tal vez ninguna. O tal vez simplemente estoy buscando quién soy», respondió, su tono ambiguo pero lleno de significado. El límite de Rias. La conversación estaba tomando un rumbo que Rias no esperaba, y decidió que era hora de poner límites. «Goten, creo que es mejor que no sigamos hablando de esto.
Issei es importante para mí, y no quiero que nada ponga eso en peligro. Dijo, intentando sonar decidida. Goten se levantó del banco, estirándose ligeramente. Claro, presidenta. No quiero causarte problemas. Dijo, volviendo a su tono despreocupado. Sin embargo, antes de irse, se inclinó un poco hacia ella, acercándose lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar. Pero si alguna vez necesitas hablar de lo que realmente sientes, ya sabes dónde encontrarme. Susurró, su voz volviendo a ese tono más agudo y provocador que la hacía sentir tan vulnerable. Ryasu lo observó alejarse, con el corazón latiendo rápidamente. Sabía que debía dejar atrás cualquier sentimiento por Goten, pero algo en él la atraía de una manera que no podía explicar. Mientras Goten desaparecía en la oscuridad, Ria se quedó sentada, mirando el reflejo de la luna y preguntándose si realmente estaba lista para dejarlo ir.